Más adelante en KTVB en español, los casos de gripe continúan aumentando aquí en el Valle del Tesoro. ¿Cómo protegerse más adelante? Y continúan los incendios en Los Ángeles. Ahora bomberos de Idaho están ayudando. Te decimos cómo enseguida. Después de un sistema de tormentas de rápido impacto que trae nieve, regresa un sistema de alta presión la semana que viene y les daré esos detalles en tan solo minutos. Gracias por acompañarnos. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos al nivel nacional. El presidente electo Donald Trump ha sido sentenciado por su condena por delito grave por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. El juez de Nueva York, Juan Merchan, condenó a Trump a una liberación incondicional en el caso de dinero de Hush de Nueva York, y lo que significa que no hay cárcel ni sanciones económicas. Sin embargo, esto convierte a Trump el primer presidente que ha sido sentenciado por una condena penal por un delito grave. Y estas son las llamas que cubren el Palisades en Los Ángeles y sigue ardiendo con 10 personas y 10,000 desplazados de sus casas. Y si estuvieron enviando recursos de todo el oeste para ayudar a combatir estos incendios en California, incluyendo en Washington, Oregon y aquí también en Idaho. Esto es un video que le vamos a enseñar a unos momentos del distrito de bomberos del condado de Shoshone en Kellogg, saliendo a ayudar a combatir esos incendios. También se unieron Coeur d'Alene y bomberos y rescate del condado de Kootenai. Ayer docenas de bomberos del sur de Idaho salieron para ayudar. 23 agencias diferentes y más de 100 bomberos se reunieron en el centro de Fort Idaho. Algunos de ellos incluyen Caldwell, Parma, Kuna, Nampa y Emmett, solo para nombrar algunos. Se espera que los equipos lleguen mañana por la tarde y que se enfoquen principalmente en la protección de estructuras. Se espera que se queden durante 14 días, pero podrían quedarse lo más necesario que necesiten en esa área. Mi capitán de bomberos me llamó y me preguntó si estaba listo para partir, y yo le dije que sí, puedo irme de inmediato. Simplemente nos dijeron que fuéramos, que estuviéramos preparados para cualquier cosa y que esperáramos hasta llegar allá. Haz que funcione y ve a ayudar. Después de que agencias de todo el país llegaron a Idaho este verano para ayudarlos, los equipos dicen que ahora es el momento de devolver a una comunidad que lo necesita desesperadamente. Y bueno, vamos a traer a Héctor Mendoza con el clima ahora. Héctor, el viento ha sido un problema en esa área y seguirá siendo un problema en los próximos días. Esas son las dos cosas que se van a preocupar mucho. Van a ser los vientos y la baja humedad en estas áreas, ya que se va a ver que eso va a durar hasta por lo menos la semana que viene. Ahora, también vamos a ver que estos vientos fuertes de Santa Ana, que ya están secos y van a llegar a estos lugares. Todo que está marcado en este color así como rojo, esa es una advertencia de una bandera roja donde las condiciones es más probable que se diga para que empiecen a propagarse esos incendios en estos lugares. Y en estos lugares que son como de color mostaza, vamos a ver que está una advertencia de vientos fuertes, y eso va a seguir por los próximos días. Y hay lugares llegando ya como cerca de San Diego donde van a haber unos ráfagos de casi 70 millas por hora. Esos vientos y esa baja humedad va a seguir siendo un problema para esos bomberos que siguen combatiendo esos incendios. Pero ya al llegar a nuestra área vamos a ver que nosotros también vamos a traer vientos, pero no igual de fuertes como estamos viendo en California, ya que un sistema empieza a llegar, llegando hoy por la noche el viernes, y vamos a ver que ya que pase esta frente fría, vamos a ver aumentar esos vientos, y también vamos a ver una posibilidad de que nieve caiga en ciertos lugares. Ahora vamos a ver que por la noche es cuando empieza la nieve, por lo menos aquí en el valle no se va a ver caer mucho en lugares
en el Valle Mágico, se va a ver que se quedan esas ráfagas de nieve que van a seguir en esos lugares, en las altas elevaciones, y eso es lo que va a continuar a verse por lo menos hasta el domingo. Pero ya que veamos los próximos 7 días, vamos a ver que esas temperaturas no cambian mucho al llegar al principio de la semana que viene, pero ya al llegar martes, miércoles y jueves, vamos a ver que esas condiciones se mantienen casi igual, pero vamos a ver que una cresta de alta presión empieza a aumentarse y vamos a ver que es posible que las condiciones de inversión regresen para la semana que viene. Gracias, Héctor. Bueno, continuando cobertura de incendios, pero ahora esta vez aquí en Idaho, 3 mascotas mueren después de un incendio en una casa de Caldwell. El Departamento de Bomberos de Caldwell dice que el equipo apagó un incendio en una casa el miércoles cerca de Town Circle. Después de llegar al lugar, los bomberos apagaron el fuego en 3 minutos. Ninguna persona que vivía dentro de esa casa resultó herida, pero 3 de sus mascotas murieron. El Departamento de Bomberos de Caldwell recomienda añadir etiquetas de alerta de mascotas en las ventanas para que los oficiales sepan que hay animales dentro de su casa. Una actualización aquí para ustedes. Un ex estrella de Power Ranger pasará 45 días en la cárcel del condado de Canyon. Héctor David Rivera, de 35 años, quien actuó como el Power Ranger verde en los años del 2011 al 2015, se declaró culpable de delito menor de agresión. Los documentos del tribunal dicen que en julio una discusión comenzó después de que la víctima de 62 años se enfrentó a Rivera después de que se estacionó en un lugar donde no debía, sin una señal en su camión. Según se informa que Rivera empujó al hombre y luego se fue. El condado ayer le dio 180 días de cárcel y después de eso 135 suspendió. Después de que sea liberado, Rivera será puesto en libertad supervisada y deberá completar 100 horas de servicio comunitario. Y ahora los casos de gripe continúan aumentando aquí en el Valle del Tesoro, eso según Primary Health. Dicen que están observando una tasa de positividad de gripe cerca de 50%. Las clínicas de salud primaria han diagnosticado alrededor de 525 casos de gripe en los primeros del año. Raúl Godina de Primary Health dice que es importante vacunarse. Lo único que quiero que sepa es que la vacuna del flu es saludable, no hay muchos efectos secundarios. Tal vez hay veces que nos pega como un poco de inflamación donde nos ponemos la inyección, pero aparte de eso no hay muchos efectos secundarios con el flu y hay muchos beneficios sobre protegiendo el flu y nos ayuda a proteger para que no se lo pegue a otra persona también, tal vez un niño, un adulto, tal vez una persona que está en tratamiento para cáncer, lo que sea, nos ayuda a proteger a ellos, no nomás es para nosotros. Godina también dice que es importante tener precaución. Lo mejor siempre es lavarse las manos seguidos y evitando tocando los ojos, la nariz, la boca. Si va a la tienda, trate de lavarse las manos después que llegue a la casa para que no esté tocando todo en la casa y el animal no puede tocar y no se puede enfermar. Entonces lavándose las manos seguido. Obviamente el flu shot es bien recomendable. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Hasta ahora, esta temporada de gripe, 30 personas de Idaho han muerto a cabo de la enfermedad. Primary Health dice que los pacientes con gripe que han visto ellos, la mayoría no han tenido la vacunación contra la gripe. Y se acerca una sesión informativa gratis sobre el programa de prevención de diabetes en Caldwell. El programa es de 1 año y que serían 26 clases para ayudar a reducir su riesgo de diabetes tipo 2 con cambios modestos en su estilo de vida. Tienen la oportunidad de aprender técnicas comprobadas y prácticas de hábitos saludables de comida y actividad física que les ayudarán a perder de peso, reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y volverse más activo. Es lo que me gusta sobre esta clase. Durante el año van a aprender cómo tener los hábitos, porque no es solo una dieta, no es solo ya tiene que comer más verduras, pero es un grupo que vienen juntos para aprender juntos cómo pueden cambiar sus estilos de vida.
La reunión informativa es gratis y es el martes 14 de enero de 6 a 7 p.m. en el edificio de la Universidad de Idaho colocada en Caldwell. Y ahora para participar en las clases totales, que son 26, el costo es $75 por persona. También pueden usar aseguranza para cubrir ese costo. También hay asistencia financiera disponible. Una actualización en Caldwell, ahorita llegamos a los deportes, pero ahorita, meses después de que la ciudad de Caldwell decidió no renovar su contrato de estacionamiento de paga en el centro de la ciudad, ahora se están deshaciendo de ese equipo. Eso incluye los medidores que planean remover y revender también. El municipio también acordó pagar el Car Park, que es la empresa que contrataron para instalar esos medidores, y el total va a ser $175,000. Y hablando de estacionamiento de Caldwell, el mes pasado la ciudad de Caldwell propuso construir un nuevo hotel, pero el estacionamiento se convirtió en un problema. La ciudad inicialmente propuso soluciones de estacionamiento en propiedad del condado, incluyendo áreas utilizadas para la feria del condado, pero después de la reacción negativa de las personas que vivían ahí, en su lugar, la ciudad va a buscar soluciones de estacionamiento en terrenos de la ciudad, buscando ampliar los estacionamientos ya existentes en esa área. Y en esta edición de Deportes hablo del próximo paso de que va a dar el de la playera número 2 de Boise State, Ashton Jeanty, que ha terminado una de las mejores carreras en la historia de fútbol universitario al declararse para la NFL Draft. Jeanty terminó su carrera como líder de todo el tiempo en Boise State en touchdowns en solo una temporada, y el 2024 corrió por la segunda mayoría de yardas en la historia del NCAA. También estableció récords en entradas rotas y yardas después del contacto, que comenzaron a ser seguidos en el 2024. En su anuncio en las redes sociales, Jeanty agradeció a los entrenadores de Boise State, a los fanáticos y a todos sus compañeros y a Dios. Y dijo que es orgulloso para poder él tener la oportunidad de representar a Boise State al siguiente nivel. Después del Fiesta Bowl, agradeció al Bronco Nation por su apoyo a través de este viaje. Y no solo se va a ver que Jeanty se va a ir, pero también hay alguien del lado de la defensa que también se transfiere hacia los profesionales. Ahmed Hassanin declaró para el NFL también. Él, el capitán del equipo, había utilizado toda su elegibilidad para el NCAA. Como jugador de fútbol de primera división y también siendo de Egipto, ha hecho una de las mejores historias del fútbol universitario y ha sido extremadamente productivo. Él ha acumulado 21 sacks, 30 tacleos por pérdida y 113 presiones al mariscal en las últimas 2 temporadas. ¿Verdad? Que les vaya bien en ese proceso, ¿verdad? Porque yo creo que es una decisión muy importante que tienen que hacer en su vida. Hablaste de Jeanty y que también quiero reconocer que le acaban de dar otro premio aquí recientemente que aprendimos hoy, que se llama el Bobby Bowden Trophy, que se lo dan a una persona que no nomás es un buen jugador en su posición, pero también que sea bueno en la escuela, ¿verdad? Yo creo que también eso tiene que ver mucho con el entrenamiento que él ha puesto, toda la dedicación que él ha puesto a esta carrera, y yo creo que eso también ha significado que al paso que va a tomar, yo creo que todos estamos bien contentos y primero Dios que le vaya bien. Sí, sí. Bueno, para más información en español y noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español.